Muy buenas noches, doctor Jorge Reyes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto tenerlo aquí. Bueno, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, los jóvenes. Muy contento de poder intercambiar con ustedes en una conversación algunas experiencias. Así que a tus órdenes. Qué lindo. Gracias por esta oportunidad que nos brinda aquí. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, para usted, ¿cuál sería su líder de opinión o su referente, alguien que le tome como ejemplo y le guste bastante en cuestión político? Bueno, de los políticos antiguos o de los referentes teóricos hay algunos, pero yo creo que alguien que tiene una posición muy interesante es José Pepe Mujica, que para mí es un gran pensador. Lo admiro mucho porque fue un guerrillero que estuvo preso injustamente largos años y luego se convirtió en presidente de la República del Uruguay. Sus enseñanzas son muy buenas, está actualizado y entiende a un mundo muy dinámico. Él es un hombre de izquierda, pero yo digo de una izquierda nueva, de una izquierda renovada. Él podría ser un gran referente latinoamericano. Muy amable, gracias, qué genial, doctor. Bueno, como le comentaba, cuénteme un poquito de cómo eras en su mandato, cómo era la relación pública con la comunicación, con plataformas como radio en ese entonces, televisión, prensa, y más o menos hagámosle una comparativa con el hoy en día. ¿Cómo le veía y cómo le ve ahora? Bueno, yo te cuento de que fui alcalde de Loja en el año de 1992, en el periodo hasta 1996. Cuando yo asumí la alcaldía de Loja, tenía 32 años y el eslogan de mi campaña fue justamente Fuerza Joven, Vida Nueva. Previo a ello, había sido concejal del Cantón Loja y hasta el momento soy el único concejal que inmediatamente se convirtió en alcalde. Y antes también había tenido mucha dirigencia gremial, estudiantil. Fui 2 años presidente del Frente Popular. Entonces, desde esa perspectiva y en ese contexto, el principal medio de comunicación que utilizábamos es la radio, porque sabíamos de que una gran cantidad de personas estaban siempre pendientes de la radio. Lo que es más, decíamos en una radio tal, muy conocida, que el que gana el debate en esa radio es el que gana las elecciones. Y justamente se dio en mi caso, donde yo tuve una gran participación en ese debate. También era muy frecuente la utilización de la televisión, aunque todavía para esos años no había un boom de la televisión. Los canales, el canal principal que había V Televisión, lo utilizamos y creo que por primera vez en una campaña política utilizamos nosotros unos spots de televisión muy bien diseñados que causaron un gran impacto en la ciudadanía. Ese fue un elemento fundamental en el proceso de la campaña. Obviamente había la publicidad en los medios escritos, entonces los periódicos tenían un gran peso en la opinión pública. Prácticamente una noticia en el periódico era tan fuerte como una viralización actualmente. Entonces eso yo tengo que acordarme en cuanto a esos manejos. Evidentemente también había un privilegio al trabajo de territorio, es decir, a los mítines, a las reuniones en casas, en parques, qué sé yo. Es decir, había una mayor participación en territorio, como se llamaba. Entonces te estoy diciendo, esos son los elementos que gravitaron mucho para nuestro triunfo en el municipio. ¿Qué utilizábamos ya cuando alcalde? Obviamente la comunicación a través de los medios radiales. Eso era fundamental. El alcalde tenía la obligación y además yo participaba muy, pero muy de buena manera con las entrevistas de la prensa. Es decir, aquello de someterse a la vindicta pública a través de los medios de comunicación era fundamental. Entonces yo sí tenía una gran presencia informando en la radio y debatiendo los temas. También en la televisión ya había mejorado. La televisión ya parece entonces le comienza a ganar un poco de territorio, de espacio a la radio sin desplazarlo, pero obviamente nosotros estábamos debatiendo en la televisión los grandes temas. Allí yo tenía una característica interesante de presentarme ante paneles de periodistas que
que no los había escogido yo, sino que se los invitaba para que vayan con absoluta libertad y que pregunten lo que crean conveniente y que refuten, etc. Yo me acuerdo una de esas importantísimas, yo decía, pues, y sustentaba de que la crisis del municipio de Loja, económica, impedía hacer más cosas, pero sin embargo yo informaba que trabajábamos en los barrios y también lo evidenciaba. Y hubo una pregunta de un gran amigo periodista, dijo, ¿y cómo se explica si no tienen plata? ¿Cómo es lo que hacen? Y allí me permitió desarrollar toda aquella experiencia que era el trabajo comunitario, con mingas, con la participación interinstitucional, etc. Es decir, en medio de esa pobreza franciscana nosotros nos arreglábamos para hacer las obras, especialmente en los barrios suburbanos y en las parroquias rurales. Obviamente el proceso de comunicación del alcalde entonces era un proceso directo. Yo armaba las asambleas. El tema de las asambleas populares fue un elemento gravitante en nuestra gestión, porque el alcalde estaba con su pueblo discutiendo allí y la gente se reunía con más facilidad. Ahora veo que es un poco más diferente. Eso te puedo decir a breves términos de lo que significó el uso de los medios de comunicación durante mi alcaldía y previo al triunfo. Y ahora, como en su reelección, ¿cómo lo ve ahora? ¿Cómo es la interacción con los medios de comunicación? ¿Lo ve distinto? ¿Lo ve más o menos igual? Cuéntenos, por favor. No, hay un cambio sustancial. Mira, de una población que consumía más la información de la radio y la televisión, mayoritaria, podemos decir que los jóvenes y gente que no es tan joven, muy poco accede a las noticias a través de la radio y de la televisión. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos jóvenes y preguntarles esto. Decían, bueno, a veces veo la televisión porque están mirando las noticias en la casa, pero las redes sociales, el uso del celular, del internet, que vino a la tierra para precedir y presidir la comunicación, entonces es lo que marca. Entonces allí tú tienes ya un elemento sustancial en cuanto a la comunicación. Eso te hace pensar en otras cosas. En este momento la comunicación tiene que ser segmentada. Es decir, cómo les hablo a los jóvenes, cómo hablo a la población media, cómo hablo a la población adulta, qué mensajes le hablo. E incluso hipersegmentada, porque un mensaje que está dado para los jóvenes no es igual. No podemos hablar de jóvenes como una sola masa, sino que hay jóvenes de diferentes estratos, de diferentes culturas, de diferentes percepciones. Son gente que tiene diferente forma de pensar, así pertenezcan a los milenios, a las zetas o a otro tipo de cosas. Entonces, otra de las características es la comunicación segmentada e hipersegmentada. El otro asunto es la inmediatez de la comunicación. Mira, actualmente lo que se está consumiendo son los titulares. Jóvenes cogen el celular y a lo mejor en 3 segundos ya ven algo. Si mismo les interesa, se quedarán un poco más de segundos, pero ya para tener una intervención que pase los 2-3 minutos es muy difícil, salvo que estén los jóvenes realmente interesados en eso. Bueno, hay esos reels, esas historias allí que sí las consumen. Entonces, esto es otro elemento, la inmediatez en el consumo de la información. Por lo tanto, la argumentación, la retórica, efectivamente no está vigente para un gran segmento de la población ecuatoriana. ¿Qué se veía anteriormente en mi tiempo? Un político, un candidato, un alcalde que sea un argumentador, que sepa manejar las evidencias, que tenga un buen discurso y además del buen discurso que tenga una buena retórica. Es decir, se consumía mucho la retórica. Cuando tú estudias este fenómeno, ves que en la radio, donde no ves a la persona, escuchas más los argumentos. Pero cuando ves la televisión y cuando ves un TikTok, te fijas más en la forma. Cómo habla, cómo gesticula, si se rió bien, si la risa es forzada, si se turbó un rato. Es decir, consumes formas más que los fondos. Eso no quiere decir que no consuman los fondos. Entonces, mira, estas son estrategias fundamentales. Y te diría finalmente, en este momento hay una forma de comunicación que ya no es tan específica, sino que tiene que insertarse en formas globales de comunicación. Uno de los problemas que para mi concepto tienen los jóvenes
es de que a través del internet se pueden comparar con gente de todo el mundo. Entonces alguien chico que se cree muy guapo y lo ve a Brad Pitt, por ejemplo, a lo mejor se va a poner un poco nervioso, ¿no es cierto? O a la esposa del señor que están ahora en la pelea de la farándula, ¿no es cierto? Entonces, como que se compara un deportista con Michael Jordan o con quien. Entonces, hay estas asimetrías que antes la gente se comparaba con otros personajes locales o nacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el proceso de comunicación política? Que tienes que advertir todos estos elementos para poder llegar ya con nuevas formas. En otras palabras, anteriormente dependíamos de los medios de comunicación. Ahora se ha llegado a tal punto que quien tiene un equipo de un celular puede tener su propio medio de comunicación, y hemos observado el florecimiento de los medios digitales que tienen un gran impacto y una gran cobertura. En su mandato, ¿nos puede contar como cuál era un reto de comunicación? O sea, como que era como que en ese tiempo sería difícil de concretar o de llegar a este punto en comunicar. Bueno, la primera parte es de que el municipio tenía que informar periódicamente de lo que hacía. Entonces teníamos muchos segmentos en la radio, en la televisión y en la prensa que manejábamos como información. Desde una noticia suelta hasta un programa bien elaborado de conversación. Eso era clave, pero sigo insistiendo, el tema de la radio, el tema de la televisión y el tema del periódico. Todavía se utilizaban algunas hojas volantes, después ya cambiaron hasta el nombre de eso, pero no es que se utilizaba mucho. Ahora, ¿qué cobertura? ¿Qué podríamos hacer? Buscar mediante el estudio del rating de las radios a dónde llegaban más, porque ese era el principal medio de comunicación. Después se fueron posicionando, vuelvo a insistir, los canales de televisión, entonces había que participar ahí. Y obviamente en la comunicación siempre hay un espacio para ver quién marca la agenda de comunicación. Hasta cierto punto el municipio marcaba esa agenda de comunicación. En otras palabras, te estoy diciendo, marcaba la agenda de qué es lo que se quería que se discuta en Loja. Pero no solamente era el único poder del municipio, sino que había otros poderes, por ejemplo la gobernación, el consejo provincial y poderes fácticos que también se daban. Entonces había una competencia para marcar esa agenda, el que discutir. Sin embargo, lo que te puedo decir sin temor a equivocarme es de que allí había una comunicación más clara, más directa y basada en la verdad. Lo que estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, como estrategia comunicacional del presidente de la República, es una estrategia de la mentira. Claro, sí. Es mentirosa esa comunicación. No tiene el menor rubor de hablar cosas que está haciendo cuando son falsas, cuando le demuestran con datos que son falsas. Pero si eso lo repite miles de veces en varios cientos de medios de comunicación, se queda esa idea, es decir, se está manejando con la mentira. Ejemplo, que están resolviendo el tema de inseguridad, mentira, eso es completamente falso. O que se está atendiendo a los jóvenes para que tengan más trabajo, no es así, pero se traza esa estrategia de comunicación en base de la mentira. Y el otro asunto, manejan los grandes medios de comunicación. ¿Cuál es el rol de esos grandes medios de comunicación? El principal, presentarte realidades que son falsas. Tú opinas y crees que lo que te presentan, esa es la verdad, esa es la realidad. Total, no es así. Entonces tú tomas decisiones en base de una realidad engañosa. Y el otro asunto que cumple la misma gran prensa nacional es hacerte olvidar, porque este rato se lanza todo un boom, toda una noticia sobre tal o cual cosa, y después de 3 días, de 4 días, no se diga de un mes, ya no se acuerdan por esta forma de manejo de la inmediatez. Pero cuando alguien dice, es que no tenemos una buena memoria histórica, es posible que sea así, pero lo fundamental es de que te obliga la gran comunicación nacional política a obligar los hechos, a olvidar los acontecimientos que tienen en otro momento que ser relevantes. Claro, es verdad. Bueno, vamos con un poquito a la actualidad. ¿Han notado un cambio significativo como en los políticos de Loja? ¿Se han adaptado al uso de redes sociales en los últimos años? Bueno, yo creo que hay un cambio progresivo. Primero, al Facebook. Allí no solamente están los jóvenes, están gente de todas las edades. Y más bien me parece que los jóvenes están migrando a otras redes que ya no sea el Facebook. Pero tú puedes ver personas de la tercera edad
que comparten absolutamente todo. Allí hay un espacio en el que se muestran, en el que quieren ser protagonistas. Es decir, tú te vas a servir un ceviche, coges y lo subes a las redes sociales, se está sirviendo un ceviche. Y claro, tienes el bautizo o la confirmación o la primera comunión o tienes el matrimonio, pues y todo eso lo publicitas. Es decir, hay ese espacio de publicidad. Y allí están, obviamente, mucha gente haciendo política. El otro que está tomando gran cuerpo es precisamente el TikTok. Entonces, desde el ministro de Finanzas actualmente ya está haciendo TikTok. Y aquí en Loja tenemos algunos candidatos que utilizaron mucho el TikTok para hacer algunas payasadas, para mentir algunas cosas, para engañar a la gente, para caerles guapos a la gente y hacerles algunas propuestas. Es decir, una comunicación superficial, pero que llega, que pueda motivar y que juega con las emociones de las personas. Claro, existe también la presencia en Instagram. Yo pienso que los políticos no están utilizando mucho eso. Y la otra que sí están utilizando es X, anteriormente el Twitter, que es una red más para conversar cuestiones políticas. Por ejemplo, yo puedo decirte que yo me informo a través del X, porque allí puedes encontrar muchísima información. Entonces, al menos esos son los elementos de las nuevas redes sociales que están allí. Podemos agregar también la presencia en los canales de YouTube. Mira, para mí se me hace mucho más cómodo escuchar noticieros nacionales a través de YouTube y volver a ver o buscar la información que queda grabada en esos canales. Es decir, ya hay otro elemento. Tú encontrabas un debate anteriormente en mi tiempo de alcalde y escuchabas lo que pasó en Centinela del Sur y ya después no hay. Tenías que buscar si alguien lo ha grabado para poderlo reeditar y estar informados de lo que se hace. Entonces yo sí creo que hay un gran cambio en cuanto a la utilización de los medios de comunicación para la parte política. Lo más importante es que se ha democratizado el proceso de información y de comunicación. Lo más grave es que las fake news son pan caliente, las noticias falsas, porque no puedes controlar en un sistema que está completamente abierto. Y usted como político que está buscando la reelección, ¿cuál sería como más o menos su estrategia de comunicación hoy en día? Bueno, la estrategia de comunicación es que hay que advertirla a partir del consumo de información de todos los segmentos. Pues obviamente yo estoy gestionando el saber qué redes consumen los jóvenes, la gente media, y obviamente por allí va el asunto, porque sería una necesidad insistir solo en un tipo de comunicación cuando otros grupos no la consumen. Y simplemente si tú no estás en la red, si tú no estás allí, no existes. No existe, así de simple y así de dura la situación. Punto uno. El otro punto es de que hay que saber qué es lo que desean los jóvenes. O sea, no estamos en el tiempo en el que te dice, bueno, señor, de aquí el político le ofrece esto. No, tú tienes que saber qué es lo que prefiere la gente. Y obviamente la investigación social, mediante encuestas y mediante grupos focales o entrevistas a profundidad, está marcando la diferencia para saber qué quieren, pero también el por qué quieren. Y entonces armar una propuesta que no sea simplemente la respuesta a una necesidad, sino que se englobe en una estrategia general. Por ejemplo, tú vas a un barrio y a lo mejor dice aquí lo que nosotros queremos es la cancha. Pero si miras desde la ciudad, lo que queremos es que nos arreglen el tema de la basura, de la ciudad puro huecos, de los ríos contaminados, etcétera, etcétera, cosas. Entonces, tú tienes que jugar con estas cuestiones que significa planificar un desarrollo y conjugarlo con las necesidades particulares de los grupos. No es tan fácil hacer entonces una campaña seria de marketing político. Evidentemente que en eso habrá todas las personas que miran al candidato, cómo debe presentarse, cómo debe comunicarse, etc. Ya es una parte científica, si está bien que utilice el azul o si es mejor que utilice el blanco, etc. ¿No es cierto? Claro. Entonces son elementos que juegan con las percepciones de la gente y con los arquetipos que tenemos todos. Y usted, usted como ciudadano, ¿qué es lo que ahora creería que le llama la atención a los jóvenes? Una de las características
de los jóvenes es la inmediatez. Los jóvenes no quieren estar en los viejos hechos de la política organizativa. Pero eso no quiere decir que no les guste la política. Es otro tipo de política. Por ejemplo, si tú miras la actitud de los jóvenes respecto al trato con los animales, encuentras un espacio muy valioso, porque son los que han venido llevando adelante las grandes campañas para defensa de los derechos de los animales y el buen trato de los animales. Los jóvenes se horrorizaron cuando hubo un alcalde que se quejó de los perros, matarlos para darles de comer a los leones. Eso fue así una injuria. Otro de los elementos es de que los jóvenes están compactándose más o conectándose más con el tema de la naturaleza. Entonces, la defensa del ecosistema. Yo veo jóvenes muy preocupados de lo que pasa con la contaminación de los ríos, de cómo están las riberas de los ríos, cómo están las quebradas de contaminadas, cómo se está despoblando o deforestando las zonas hidrográficas. Entonces, por allí hay también un elemento fundamental en la defensa del ecosistema. Tal vez una manifestación de ella fue que la juventud hizo factible la defensa del Yasuní, que así nos haya traído posteriores problemas, pero va por ahí. Claro. Los jóvenes son abiertos a las diferentes formas de cultura. Es decir, el quererles imponer una determinada cultura es lo que les genera rechazo. Entonces, así no lo proclamen como tal, pero la interculturalidad, no diciendo solamente interculturalidad los indígenas, no, interculturalidad en cuanto a lo intergeneracional y también a las preferencias de género, son espacios donde los jóvenes están hablando sus experiencias. Y también hay otro espacio importante de la solidaridad. Un joven, antes que hablar mucho, se preocupa de apoyar con un granito de arena o con la mano de obra para arreglar la covacha donde viven las gentes que se les está cayendo o que está puro hueco. O son solidarios con las mujeres violentadas o son solidarios con las niñas embarazadas. Allí tenemos ya un nuevo espectro de lo que quieren los jóvenes. Pero no es que los jóvenes odien la política, odian a determinados políticos que se han aprovechado del pueblo, que han vivido de la política, que han sido alcaldes y luego asambleístas o diputados que han vuelto a la alcaldía, o prefectos, asambleístas y vuelven a seguir mangoneando. Esos son los causantes del atraso de nuestra provincia de Loja. Es una nueva forma de construir mundos y de irlos cambiando. Yo creo que hay que entenderlos bien a los jóvenes. Cuando están ellos adelante en el tema de la música, es una expresión hermosa de lo cultural. Lo que sucede es que no encuentran un apoyo real en la magnitud que necesitan para que los nuevos talentos de nuestra Loja sean los que nos proyecten. Está bien de Salvador Bustamante, algo tan grande, de Segundo Cuevaseli, de los antiguos, de los nuevos, Trotsky Guerrero, el doctor Álvarez, de tantos, del Gato Ortega o del trío universitario, pero ahora hay los nuevos. Claro. Entonces esa nueva juventud es la que tiene una expresión en algo diferente, totalmente diferente, que es las nuevas industrias del arte. Yo como joven lojano, ¿no? He visto que Loja siempre ha sido como caracterizada una ciudad cultural y artística, ¿no? Y hoy en día siento que se ha perdido mucho ese valor artístico y ese valor que se le da al artista, ¿no? ¿Cómo piensa usted que eso se podría recuperar? Se podría, como que, para que emerja como era hace un tiempo atrás, ¿no? Mira, anteriormente los lojanos éramos orgullosos de lo nuestro. Lo de Loja es lo mejor en el arte. Pero perdimos ese norte. Y de la capital musical del país pasamos a otras cosas. ¿Y qué fue lo que se privilegió? Aquí hubo un exalcalde que no invitaba nuestros valores, sino que traía de otro lado. Entonces, el traer señores que por los medios de comunicación tienen un gran posicionamiento como cantantes en el espectáculo, ha venido a opacar a los nuestros. Entonces, el concepto hay que recuperar, que Loja es la capital musical, artística del país, que aquí se generan grandes talentos y a esos talentos hay que promocionarlos. Puede que inicialmente
no tengan mucha acogida en la población por esa idea que nos han sembrado, que lo de afuera es mejor, pero poco a poco se van imponiendo. Entonces los espectáculos públicos tienen que ser los principales invitados, nuestros artistas tienen que tener un apoyo y sobre todo hacerles parte de que ellos sean los que propongan y ejecuten políticas públicas orientadas al desarrollo de nuestros valores artísticos y culturales. Me parece, doctor Reyes. Bueno, ya pasando un poquito del tema, tal vez nos pueda comentar una anécdota interesante, chistosa, divertida, que ocurrió en su mandato, algo así como algo curioso puede ser. Bueno, hay algunas anécdotas que me pasaron. Te indico pues de que era muy joven, tenía yo 32 años y llegaba al Banco del Estado, ya como alcalde, a ver el crédito para el terminal terrestre. Estaba sentadito allí, viene una secretaria y me dice: señor, disculpe, ¿a qué hora llega el señor alcalde? Entonces digo, el alcalde soy yo. Habían creído que era el chofer, ¿no es cierto? Y tal vez otra anécdota así media chistosa. Telmo Arturo Castro fue director de Obras Públicas Municipales. Y yo cogía el carro, pues y lo manejaba yo el carro de la alcaldía. Tenía permiso para hacerlo, no solamente licencia, sino permiso para manejar el carro de la alcaldía. Y nos íbamos con él a recorrer las obras, porque yo era un alcalde de territorio. Entonces iba pues yo allí al volante en el trooper del municipio, un trooper azul viejísimo, y Telmito iba al lado. Y pasaban unas chicas muy alajitas por allí, y le digo: Telmito, si ves cómo te quedan mirando esas chicas tan guapas. Tienes razón, Jorgecitos, lo han de ver al alcalde, no al chofer. Y así, muchas cosas más. Yo tengo algunas anécdotas para hacerlos reír, con esa termino. El coordinador general del municipio de Loja era el entonces licenciado Luis Emilio Ventimilla. Señor alto, barbado, y nos invitan al Cisne. Entonces se puso al lado del señor obispo Ugolino Serazuolo. Y entonces llegaba la gente y le besaba el anillo al obispo. Les tiraba la mano y le besaba el anillo al obispo. Y él se puso al lado. Y a todos los que le besaban la mano al obispo, él también les estiraba la mano y le besaba la mano a Luis Emilio. Sí, tengo muchas anécdotas que les podría hacer reír. Qué gracioso, ¿no? Sus anécdotas. Bueno, para culminar, doctor, cuéntenos cómo lo ve en esas próximas elecciones, qué nos viene a ofrecer, qué mejoras daría Loja, qué podría ayudar, qué sectores los ve como prioridad para que nuestra ciudad salga adelante y sea reconocida como se debe, como la ciudad cultural y artística a nivel mundial, ¿no? Mira, lo primero es que hay que hacer una jornada permanente para que la gente no se deje engañar por populistas nuevos y viejos. O sea, no puede ser que se vote por compasión, porque es pobrecito, porque no sé. No, eso no es así. O sea, no se puede renegar de un principio fundamental que es la capacidad para dirigir una institución y de los planes serios. Loja está yéndose por el barranco. Entonces son cosas tan terribles que no se las puede arreglar en tantos años como es el tema del agua potable. No hay semana donde los barrios se queden sin agua potable. No es posible que aquella obra que se inició en mi periodo de la descontaminación de los ríos se haya quedado inconclusa y que siga contaminándose más y más, porque la ciudad ha crecido, es más del doble de la que yo administré, y que siga contaminando. No es posible que el relleno sanitario, que se lo comenzó en mi administración, allí se compró la tierra para el relleno sanitario, que duraba 25 años, ya vamos a llegar a los 30 años, esté colapsado y causando un foco de infección. No es posible estas calles espantosas. Mira, las entradas a la ciudad de Loja es espantoso. Si tú quieres promover el turismo, que venga la gente, por lo menos arreglar las vías de comunicación. Entonces allí tenemos algo importante. Una muestra de las ciudades que tienen un desarrollo son los mercados. Son los mismos mercados que quedaron en mi administración. En ese entonces el centro comercial, el mejor mercado público del Ecuador. Ahora lo que tiene es una infinidad de supermercados y lo público se ha restringido.
Y así podría ir diciendo algunas cosas, entre ellas el tema de los festivales de artes vivas, ¿no es cierto?, de las bienales de canto, etcétera, que tienen que reivindicarse. Yo lo que he dicho y sostengo que hay que desarrollar la cultura a nivel barrial. Allí tienen que formarse los talentos que existen. Antes en una casa por lo menos había alguien que cante y que toque algún instrumento. Eso hay que recuperarlo, esa historia. Y así se hacían las fiestas familiares. Entonces saca la guitarra y toca el uno, canta el otro, y se armaban verdaderas peñas. Desde allí hay que tomar todas estas cuestiones. Las artes escénicas son fundamentales. El hecho de que aquí desde Loja pueda servir con los paisajes que tiene para hacer pequeñas series que los pasen a través de las redes sociales sería fabuloso, y el municipio puede incentivar todas esas cosas. Si se exoneran de impuestos a gente que le engaña en definitiva, ¿por qué no pensar en una exoneración y apoyo a los jóvenes que emprendan en todas estas cuestiones artísticas y culturales? Y bueno, doctor, miren a la cámara y cuéntenos, denos un mensaje para los jóvenes. Jóvenes queridos, ustedes no son el futuro de la patria, ustedes son el presente de la patria. Ustedes viven aquí en Loja, en el aquí y ahora, sus problemas. Aquí tienen sus amores, aquí tienen sus cuitas de amor. Aquí es lo que están construyendo esta Loja. Ustedes tienen que ser parte activa de esta Loja, y para hacerlo tienen que conocer la Loja, tienen que conocer sus problemas, las causas de esos problemas, las posibles soluciones. Aquí en medio de esta diversidad inmensa de Loja se van a generar las mejores iniciativas. Tomen de esta modesta intervención lo que crean conveniente, pero ustedes son los que se generan sus propios juicios de valor y toman sus propias decisiones. Loja, ahora más que nunca, irá donde los jóvenes estén interesados, y que no sea el adormecimiento que está provocando las redes sociales, sino una participación activa y la utilización de las redes sociales con los más nobles propósitos de desarrollo local, nacional. Muy bien.